Bueno, buenos días a quienes siguen estos videos. Nuevamente aquí con Carlos Segovia, un amigo con quien compartimos espacios de pensamiento, de preguntas, de interrogantes, generalmente sin respuestas, porque uno busca esas preguntas, pero no son tan fáciles de contestar. Quizás sea el arte de hacer preguntas. Hoy, a partir de ciertos intercambios que hemos tenido con Carlos, surgió un tema. Me y le, creo, hizo interrogantes con una palabra simple, muy usada, muy trillada, muy criticada y también aceptada, tal como el capitalismo. ¿Qué es esto del capitalismo? ¿Por qué Deleuze y Guattari han trabajado, han puesto ahí como cierta oposición, capitalismo, esquizofrenia? ¿Es una oposición? ¿Hay una continuidad? ¿Hay un rechazo? Y algo quizás más, si se quiere, banal, ¿qué nos pasa con el capitalismo? Que lo criticamos y vivimos en él. Y esto, Carlos, lo que te quería proponer como reflexión es muy abierto. Quizás no he podido centralizar efectivamente de qué hablaremos, pero creo que va a transitar por este andarivel. Hola, Buenos Carlos. días. Buenos días, Eduardo, y buenos días, tardes a todos quienes nos vean. Antes de entrar, de todas maneras, en materia, dices em, que nos encontramos generando estos espacios para pensar a través del arte de hacer preguntas. Espacios que no debe ser sino otro arte que ocurren dentro del tiempo, puesto que no existen físicamente como tales. Pero bueno, tomando ya el toro por los cuernos y la pregunta que arrojas, yo te propondría, más bien que partir de la manera en que Deleuze y Guattari se aproximan al capitalismo en Capitalismo y Esquizofrenia, en los dos volúmenes, te propondría más bien llegar ahí. Y por lo tanto, quizá partir de otro lugar, acaso de otra pregunta, con lo cual engarzamos ya dos. Hablamos de capitalismo y generalmente tendemos a pensar que, con independencia de cómo exactamente nos lo representemos, el capitalismo es una causa de múltiples otras cosas, causa de ciertos males, causas de ciertas frustraciones, causas de explotaciones y violencias miles, pero yo preguntaría, ¿causa o efecto? Cuenta que entonces sigo. Adelante, me pliego a esta propuesta tuya que me da otra perspectiva. Claro, Ujú, causa o efecto. Bueno, lleguemos allí si es que podemos. ¿Cómo, ujú. cómo lo piensas? ¿Qué has transitado tus reflexiones, ¿no? Aprovecho y quizás me abuso, sos filósofo, entonces me gusta mucho, mucho escuchar pensamientos quizás más organizados, creo, quizás esté equivocado. Dime tú. Bueno, acercando mi lenguaje al tuyo y jugando a este lenguaje que soñamos entre los dos, quizá podemos sustituir el término efecto, podríamos quizá sustituirlo por el término síntoma. ¿El capitalismo causa o síntoma? Síntoma quizá de algo, síntoma él a su vez de un mal del que el capitalismo sería un síntoma, pero del mismo modo en que podríamos hallar otros. Una gripe tiene varios síntomas, no solamente, pongamos por caso, la tos o la congestión nasal o la ¿No? fiebre o el dolor muscular. Yo tendería a ver el capitalismo como un síntoma, como un efecto de una enfermedad anterior, más grave y más compleja. Ah, Una enfermedad individual, una enfermedad cultural, una enfermedad simultáneamente lo uno y lo otro, quizá. Te lo dejo ahí, puesto que he no, me utilizado la palabra decís, síntoma, lo pongo sobre tu tablero. y pones una palabra que es fuerte, enfermedad, Ujú, eh, que por mí me gustaría reflexionar sobre esa enfermedad, síntoma, le estamos dando como un diagnóstico. Yo no ujú. sé, tú estás escribiendo, ya has terminado un libro sobre Nietzsche. eh, Creo que ha sido Nietzsche que dijo el filósofo como médico de la civilización, aproximaba un concepto así. Y si no, Mm. le estoy adjudicando a Nietzsche algo que no dijo, pero me gustaría que lo haya dicho. Esta cuestión, ¿no? Médico, enfermedad, capitalismo. eh, ¿Enfermedad? ¿Por qué has usado esa palabra? Y quizás aquí tome yo también la voz de varias personas que estén mirando en este momento el video.
¿Enfermedad? ¿Cura? ¿Cómo lo piensas? ¿Enfermedad sin cura? Posiblemente enfermedad sin cura, de la que el capitalismo es, de nuevo, un síntoma o un efecto, entre otros, por más que en ciertas configuraciones, en ciertos contextos, pueda presentarse como el síntoma o el efecto central, aunque siempre entre otros. Enfermedad sin cura, y quizá esto sea importante porque acaso los males de la vida no la tengan cura, esto es. Porque acaso la vida es un campo de tensión entre enfermedad y salud, entre modos que disminuyen su intensidad, que acrecientan su fragilidad y que en ese sentido tienden a disolverla, y otros que, sin embargo, y por el contrario, tienden a incrementar su intensidad, a hacerla algo más fuerte. Volvemos a jugar un poco con Nietzsche, pero también, y no dejamos de jugar con Nietzsche, aunque también podemos jugar con otras cosas, que muestran su belleza, ¿no? Entonces, hablaría de enfermedad allí donde la vida es negada. Vamos a ponerlo Me, también en términos nietzscheanos. me sorprende a veces las cosas que dices porque tocan pensamientos que he tenido por allí. Ujú. Pensamientos que no tienen necesariamente que ser un acierto en cuanto que toquen algo de lo real. Pero cuando entiendo que Sócrates toma el veneno, creo que le dice a un amigo, porque no tenía discípulos, corrígeme si estoy equivocado, un gallo para Esculapio. Y siempre me sorprendió porque hasta donde me llega mi entendimiento, Esculapio es algo así como Dios de la salud. Entonces, ¿cómo mandarle a alguien que está a punto de morir una ofrenda al Dios de la salud? Y eso me ha dado vuelta en mi cabeza mucho tiempo, hasta que por algún efecto cayó algo ahí, esa especie de eureka. Pero ¿y si Sócrates piensa que la vida es una enfermedad cuya cura es la muerte? Y esto me acerca a lo que tú acabas de decir, una vida como enfermedad, si se quiere, un capitalismo que toma esa enfermedad también y empieza a producir más síntomas y más síntomas, una vida que es negada en su propio devenir. Aquí tocaríamos algo de la producción de Deleuze y Guattari, las clínicas del devenir, como podríamos decir, ese deslizamiento esquizo como motor. Y continúa tú. Sí, has hablado de Sócrates. Yo lo pondría entre paréntesis porque el texto del Fedón, que es el que inmediatamente viene a nuestra mente y a nuestros ojos cuando pensamos en la vida como enfermedad, de la cual la muerte sería la cura, quizá sobrecargamos el Fedón de connotaciones que el Fedón en realidad no se propuso nunca tener. El Fedón, que no es mi diálogo favorito de Platón, pero de todas maneras es un texto importante, surge de un shock ante la muerte de un amigo maestro y de una pregunta difícil que Platón es consciente de querer forzar y la cual entiende que no puede ser forzada a partir de cierto punto. Luego, como todo en Platón, es un texto difícil. Yo me retrotraería atrás a los verdaderos comienzos de eso que llamamos el pensar occidental, que es Heráclito. Cuando digo enfermedad, quiero decir que la vida, visto desde esa perspectiva, es tragedia. Y por lo tanto, en la tragedia las fuerzas están siempre en conflicto, siempre encontrándose y no hay posibilidad de solución para ellas. ¿Te acuerdas lo que decía muy bellamente Pasolini? ¿No? Los problemas no están para ser resueltos, están para ser vividos, ¿no? Pues Claro, eso esta es aproxima bastante, digamos, el bochín a lo que estamos conversando. Entonces, efecto del capitalismo, de esto, de una de esas fuerzas, digamos de la una de fuerza esas de la cosas. acción, pero por no eludir tu pregunta inicial, desde donde yo lo veo al menos, ¿en qué sí aciertan y en qué a mi juicio no aciertan Deleuze y Guattari cuando establecen la sintomatología? Aciertan en el sentido de que en ambos casos, tanto en el de Deleuze como en el de Guattari, diferentemente y ambos conjuntamente,
notan que el problema viene dado por la negación de lo que podemos llamar de forma un poco técnica la inmanencia de la vida, es decir, su Ok. inmediatez Su inmediatez, vital claro, y su vitalidad, ¿no? Su vitalidad inherente a ella misma, que no necesita ser puesta por ningún agente exterior y que absolutamente. no necesita ser totalizada y que no necesita un fundamento. Todo eso está muy bien visto. Como está muy bien visto y quizá por eso el juego, y subrayo, juego de conceptos capitalismo-esquizofrenia, porque esquizofrenia no está utilizado en un sentido clínico ahí, sino en un sentido Absolutamente. filosófico, Claro. que es el de la polivalencia, no un único referente, no un único configurador semiótico, ¿no? Un único significante abstracto, ¿Sí? sino pluralidad, ¿no? Todo eso está muy bien, pero a mi juicio es insuficiente, como es insuficiente también la afirmación pura del devenir. Brevemente, y te lo dejo a ti, más que como una propuesta por mi parte. Devenir, pero ciertamente ser también, ¿no? Ritmo, pero ciertamente forma también. Polivalencia, pero quizá también arquitectura. Y aún más importante, inmanencia, sí, frente a la trascendencia, pero inmanencia transfigurada a la luz justamente de lo trágico. Quizá estoy cada vez más y más influido por René Char, que últimamente estoy mucho con su poesía y trabajando sobre ella. Un gran Heraclitio, por otra parte. Tocas puntos realmente interesantes y complejos. Claro, a la luz de lo que yo hago con la práctica de día a día, esto es escuchar gente, no quiero ponerme ningún tipo de título para esa escucha. Un amigo mío y con quien yo he hecho mi análisis, se decía a sí mismo desenrollólogo. El alma viene enredada y entonces un análisis tendería a desenredar ese enredo, pero de una forma muy particular, porque lo desenreda quizás produciendo más enredo para salir del enredo. Así como Mm. decimos que el fuego termina combatiendo el fuego, como hacen los brigadistas cuando hay incendios. Ahora tenemos en la Patagonia, lamentablemente, un incendio muy importante, que espero que ya esté controlado por lo que significa como valor Patagonia para el mundo, ¿no? Reserva de aire, de agua, etcétera. Eh, claro, cuando haces lo que yo hago, te das cuenta que no te puedes quedar solo con el devenir, que tiene que haber también un porvenir, que ha de haber una especie de equilibrio. Porque sí he notado, y está muy bien lo que me estás señalando ahora, que lo hemos hablado hace años, cuando me preguntabas, bueno, estos conceptos, no sé si recuerdas, ¿no? Pero ¿cómo se utilizarían estos conceptos en un análisis, los conceptos de Deleuze y Guattari, qué impacto tendrían? Bueno, pues pueden ser muy peligrosos si te quedas en la línea de un devenir. ¿Por qué pueden ser muy peligrosos? Porque no hay ser que aguante ese acto. Ahora, al mismo tiempo, y tomando lo que dijiste en cuanto a la insuficiencia de la presentación, quizás en los textos, mi mesetas o el anterior anteedito, eh, yo encuentro algún equilibrio en algunas de las mesetas. Por ejemplo, cuando hablan de las sustancias tóxicas, de las drogas, del peyote, de ciertas eh, experiencias para ir, si se quiere, más allá del yo, pero en algún momento, Deleuze Guattari, Guattari Deleuze, Guattarese, como a veces digo, si bien están, pero se fusionan, hacen como una advertencia en el sentido, pero mire que mañana se tiene que levantar, mañana continúa. Y es exactamente lo que estás diciendo, cómo encontrar en conceptos cierta fertilidad tanto vos como filósofo, si se quiere, médico de lo social o de la sociedad, como alguien que practica, entre comillas, el psicoanálisis o la escucha, para no producir devenires que no son sostenibles. Y volvemos casi quizás al punto de partida de este encuentro de hoy, la familia. Vivimos en familia, tenemos expectativas con nuestra pareja, con nuestros hijos, de supervivencia, de pasarla, entre comillas, bien, si se puede, esta vida, y volvemos entonces al capitalismo. ¿Acaso el capitalismo da alguna respuesta a estos interrogantes?
has tocado tres cosas. A riesgo de ser un poco impertinente, voy a dejar la última un momentito en barbecho, vamos a decir así, porque las Claro, otras dos que has todo lo tocado antes me impertinente que interesan. quieras entre nosotros. Por una parte, una breve nota, y voy sobre algo que me gusta mucho que has dicho. La breve nota es que, a diferencia de lo que se suele pensar, y es que de entre los dos, Deleuze-Guattari, que es más bien Deleuze el que introduce un punto de, llamémoslo así, sistematicidad, orden, en lo que de lo contrario sería una especie de mente caótica como la de Guattari. Mi idea, tras años trabajando, como sabes, en Guattari, sin Deleuze, en los manuscritos, es que es justamente al revés. Esto es gracias a Guattari como encontramos todos esos aspectos de, vamos a utilizar una palabra quizá un poco tabú, pero no importa. Podemos jugar utilizándola como niños. Es gracias a Guattari que encontramos un poco de cordura en Mil Mesetas. Siendo así que en Deleuze solo antes encontramos anarquía coronada, defensa del incesto y del canibalismo que Sí, jamás sí. Les nunca comprendió y otra serie de cosas frente a la actitud mucho más mesurada, aunque parezca lo contrario, de Guattari. Esta es la breve nota aclaratoria. No, Lo pero que es me una encanta... breve nota, pero con un peso enorme. Ah. Ah, oye, o sea, es una breve nota, pero con un peso Pero con enorme. peso. Y Lo sí, que me porque da gusta una mucho... perspectiva muy interesante. El Sí. loco Ajá. aportando una lógica y una coherencia. El loco siempre es el otro, ¿no? ¿Cómo es esto Exacto. bellísimo de Borges, no? Todo hombre es dos y el verdadero es el otro, ¿no? Pues algo, Sí, algo parecido. Lo que me gusta mucho que has dicho es lo del desenrollólogo. Sabes que, seguro, y seguro que quienes nos ven, al menos muchos de ellos lo sabrán, si es verdad, y no hay razón para no pensarlo así, una de las cosas cerca de las cuales Guattari muere cuando le da el ataque al corazón, supuestamente sobre la mesilla de la mesa está el Ulises de Joyce, ¿no? Eh, Debo confesar que a mí es un libro que me interesa más bien poco, oh, horror, pero sencillamente porque lo que me interesa mucho es el Ulises de Homero, ¿eh? Es la Odisea. La Odisea no deja de ser, como todo el mundo griego, un mundo de nudos, una aventura de nudos, es decir, de hilos que se enredan y que se desenredan, que se enrollan y que se desenrollan. Aquí no hay ni un puro devenir, ni hay tampoco una identidad que fagocite las posibilidades, sino que hay siempre un confrontar nudos, a saber, volver, partir, olvidar, recordar, Sí, sí, absolutamente. pensar, no pensar, vivir, morir, ¿no? Entonces, esto es interesante y me viene rápidamente esto para que veas que mi pensamiento no es más, no es menos, perdón, sino quizá más desordenado aún que el tuyo. Me viene inmediatamente a la memoria una cosa que vi con Sofía hace unos días. Nos acercamos aquí en Berlín a la sección antropológica de la Humboldt y hay esta cosa que tiene fascinado a un amigo nuestro común, y con razón, a Maoro Murasawa, que son Ujú. estos mapas que hacen en Polinesia los habitantes de las islas, que sobre el mismo mapa hecho de trenzados de no sé qué tipo de caña, ¿eh? Eh, ellos distribuyen distancias entre islas, corrientes, toda una serie de sistemas superpuestos. Esto hubiera hecho las delicias de Guattari, ¿no? Sistemas polivalentes superpuestos sin un común denominador, pero donde digamos, común denominador gráfico material son los nudos enrollados. Bueno, me parece que en todo esto de los nudos, que no deja de ser una especie de forma gráfica que lo trágico puede adquirir, de nuevo, partir, volver, morir, vivir, ¿no? Esto es lo que llamo trágico, la relación entre opuestos que danzan, no opuestos que se sitúan uno Ujú. encima del otro. Aquí está la cosa. Cuando vemos el capitalismo como causa, bucle ahora al principio de tu pregunta, me da la impresión
de que se ve como una especie de cosa satánica, que sería como Sí, lo que lleva todos los males, y ya renunciamos a entender que la vida inevitablemente es un juego de luces y sombras, de enfermedades y pequeñas saludes que no tiene cura en ese sentido. Y atribuimos al capitalismo una serie de males. No, por otra parte, ¿por qué el capitalismo? Porque el despotismo oriental sería igualmente terrible. El estalinismo no me parece menos atroz. El sí. anarquismo llevado en cierta dirección tampoco. Entonces, realmente, ¿por qué fijarnos en el capitalismo si no es por una especie de secreta, encriptada, reprimida y nunca asumida pasión cristiana por depurar la vida de sus demonios, ¿no? Wow. Sí, sí, efectivamente, es lo que dices. Respecto de lo que has comentado de esas suertes de cartografías, hay un video en Andamiajes, que es la presentación de Mauro Murasawa, una de las que hizo acá en Andamiajes. Está en francés, así que el público castellano, mientras no encuentre cómo traducirlas y ponerlo en subtitulado, no lo ha podido apreciar, pero quienes sepan francés pueden buscar ese video donde él toma exactamente esta cuestión de la Polinesia y Ujú, cómo armaban esas cartografías. Porque claro, efectivamente está muy interesado Mauro en esas ujú, situaciones, ve ujú. mucho, y es fantástico la visión que él tiene allí. Hemos Sí. estado contigo en París cuando él presentaba también algo de esto, que produce a veces en el pensamiento occidental cierta perturbación, porque te saca de lo que acabas de decir, de la forma en que uno va quedando modelizado, porque es un pensamiento otro. Y yo creo que es lo que Mauro dice a veces, que por eso el pensamiento de Guattari ha llegado a Japón y ha podido ser quizás también aceptado o por lo menos pensado. Bueno, irás tú ahora allí a Japón a hablar de estas cosas. Ojalá quede algún registro para que podamos verlo, ¿no? Pero sí, efectivamente, de esta situación se trata, ¿no? Hmm. Yo creo que Maoro, el pensamiento de Maoro es inmensamente fresco y en ese sentido es siempre estimulante porque confronta, se arriesga a confrontar lo desconocido. Y esto es en otro sentido también lo que hacía Guattari. Y es lógico que sea algo más fácil de encontrar en la, o en las, en plural, periferias del mundo en el que vivimos. Por Bueno, eso... volviendo por ahí, perdona, Guataris, que no quiero olvidarme esta idea. Sí. eh, Entiendo, pero aporta algo distinto si no es tan así, que Guattari hace una crítica a lo que él llama capitalismo mundial integrado. Ujú. Y siempre me pregunté por qué no poner la palabra y criticar el capitalismo, o en todo caso hay una diferencia entre capitalismo y capitalismo mundial organizado o hecho de esta forma. ¿Se te ocurre algo con esto? Se me ocurre que es un término intermedio. Es decir, entre el primer Guattari, un largo primer Guattari, digamos, que sería el que llega, visto desde este ángulo, que sería el que llega justo ante los prolegómenos de esa noción que aparece hacia comienzos, mediados de los 80. Tenemos un Guattari que habla del capitalismo como operador semiótico, pero solamente a mediados de los años 80 aparece esta idea de capitalismo mundial integrado. Con posterioridad, y aunque no quiero tampoco que parezca que trazo unas distinciones demasiado rígidas, ¿no?, entre un periodo y Tajantes, otro, ¿no? pero con posterioridad hay un interés distinto en algo que de alguna manera concentra y disuelve anteriores paradigmas de intervención y de pensamiento político en Guattari, que es la idea de ecosofía. Y pienso que es más bien, a mí al menos personalmente, me interesa más este último Guattari, donde la cuestión ya no es tanto el capitalismo, la cuestión son las tres ecologías. Alguien podrá objetar, justamente el capitalismo es una manera de desorganizarlas. Sí, pero aquí la cuestión es cómo organizarlas y las maneras sutiles de organizarlas atraviesan por múltiples registros. Un caso muy simple que tú y yo hemos hablado en alguna ocasión, incluso en un banlieue, ¿no?, se pueden producir ciertas cosas, siendo así que desde otro punto de vista es un
territorio arrasado, ¿no? por las especulaciones inmobiliarias del capitalismo financiero internacional, pero se pueden producir cosas que a lo mejor resulta que no se producen en una comuna hippie, que supuestamente es algo externo al capitalismo. Entonces, no lo sé. Yo Que tengo es cierta externo, pero pereza. que es una externidad que no es una negación completa, porque hay ciertos intercambios. Quizás operen, no sé, se me ocurre como cierta vacuna contra el capitalismo cuando se excede, Hmm, porque le produce efectos. ujú, ujú. Que es cierto que el capitalismo, a mi modo de ver, tiene como virtud, no sé si esto es bueno o malo, de incorporar inmediatamente y capitalizar, para usar una palabra con esto, porque capitaliza todo, no hay nada que no pase por esa máquina capitalista, hasta ir a un baño a hacer pis ahora, últimamente en Todo. Francia, hace un mes que he estado, un mingitorio, bueno, las mujeres por ahí, no sé si también tendrá, que vos orinás y el mingitorio te hace un análisis de orina y te dice si estás Sería, deshidratado o no hidratado. ujú. Sería como una Porque especie de máquina loca y despótica de creolizar, en el sentido de glissant, ¿no? Uy, de Dr. Grisón, exactamente. Ujú, Bueno, ujú, claro, que produce este impacto, pero al mismo tiempo esos baños hay que pagarlo para entrar a hacer pis. ujú, O sea que transforman un flujo de orina en un capital para aquel que pone el baño y tendrá ahí, digamos, la concesión de esos baños, que además le agrega un análisis de orina transitorio para que vos sepas si tienes que hidratarte o no. ujú. Esto que dices es importante porque es entonces, si entiendo bien lo que dices, y creo que esto ¿Verdad? hace resonar una de las intuiciones principales ya en el primer tomo de Capitalismo y Esquizofrenia, es una manera de, una articulación de codificar flujos, ¿no? De codificar una serie de flujos. La pregunta entonces es, ¿decodificación o decodificación para recodificar de manera diversa, ¿no? Perfecto, Aunque sea perfecto. de manera flexible y rítmica, etcétera. Sí, ahí nos podríamos, si se quiere, un poquito más técnicos en el sentido de sobrecodificar también, que es lo que frena esa recodificación. Y Ujú, quizás ahí es donde creo que has acertado en pensar en un punto de llegada y el capitalismo como síntoma, exactamente. ujú, Creo que ahí ujú, se vería más claro, ujú, en el sentido de las sobrecodificaciones y las calcificaciones que producen. ujú, Bueno, ujú, pues por eso llega la gente al consultorio, porque está calcificada, porque se interrumpieron sus devenires. ujú, Como decía Deleuze y Guattari. Yo creo que esto es más de Guattari, eh, que aquel que está internado, ya con la entidad clínica diagnosticada de esquizofrenia, es alguien que fracasó en el desarrollo de su locura. ujú, No pudo continuar. Y entonces ujú. queda calcificado, metido en un hospital psiquiátrico. No, no, por supuesto, tiene que ver esto con la aborde, que es otra abordaje de la Claro, locura, claro. donde se intentaría volver ese devenir. Ujú, Y las cosas bellas que sabemos que han ocurrido allí. ujú, Pero bueno, Carlos, evidentemente son temas para conversar, volver a conversar, darle vueltas. Quizás te voy a proponer hacer un video con un amigo mío, sociólogo francés, que se ha hecho conocido, Christian Laval. Tú quizás lo conozcas. Christian ujú, Laval tiene algunos libros, varios libros. Trabaja junto con Pierre Dardot y escriben estos libros. Y él se ha hecho conocido por la idea de, o la propuesta de un común inapropiable, que no creo que ujú. sea solo de él, pero es como ellos lo presentan, de espacios que no son de nadie, son de todos, pero nunca son de aquel. De allí el término común inapropiable. Y ya te Bien, tendré al tanto si es que será un podemos placer, hacerlo. claro. Será en Ujú, francés, porque él obviamente habla francés, no castellano, y sería ujú. interesante para poder seguir pensando. Pues así Antes de haremos. terminar, ¿algo más que quieras decir? Pienso que no, pienso que ha sido, para mí también ha sido una conversación interesante de la que tomo algunas ideas, ideas nuevas. Esta idea de calcificación que introduces tú al final me parece muy interesante, siendo así que hay diferentes contextos, paisajes en los cuales la calcificación puede operarse, así como grados, dependiendo de la proporción de cal que se puede dar, ¿no? Sí, muy bien, pues Hay cierta sí. regla
por lo menos para mí, como regla de vida, que vendrá seguramente del mundo que tú conoces bien, de la Grecia antigua, creo. Nada es veneno, todo es veneno, depende de las proporciones. Ujú. Cierto, Entonces, cierto. algo por ahí de calcificación habrá que tener, pero si es demasiado ya quedas completamente capturado. Pero si no hay Cierto. nada, aunque uno sea un gigante, si camina por arena movediza, se hunde. Se hunde. Cierto. ¿Eh? Bueno, Perfecto. Carlos, fuerte abrazo, un gusto volver a compartir espacios contigo y También para mí. dejaremos que el tiempo nos vuelva a reencontrar, aquí o Ajá. allá. Y que invente un otro espacio. Un Absolutamente. saludo. Gracias y un Chao, abrazo chao. y Gracias a saludos ti. a quienes siguen estos videos que estamos encantados de hacer. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.